Ya estamos con el Zoom nuevamente, así que los invito a que vuelvan al Zoom. Mientras ustedes vuelven, le estamos contando a la audiencia que nos estamos dando un lujo, ahí con la pregunta de la justicia, como que me lo prestaste un poquito, pero en el bloque Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate, con el profe Félix Bustos, estamos hablando con Gonzalo Barbero, una persona a punto ahí, a segundos, ¿no?, de recibirse, ya un licenciado en Sociología, que nos está dando un análisis interesante de lo que es la grieta, desde diferentes aspectos, ¿no? Desde el histórico, desde lo social, la justicia, todo. Inclusive la ley de interrupción de embarazo, de todo tema estamos opinando, ¿eh? ¿Usted qué le parece, profe? No lo veo muy... No, Lo veo a full. lo que pasa es que en algunos aspectos tengo una opinión encontrada, pero bueno, no voy a meterme en el tema. Está bien, no opinamos. ¿Ya estamos con el Zoom? Ahí estamos viendo. Ahí están entrando en el Zoom. Todo esto se debe a las cuestiones que tienen que ver con Fivertel, que vino, nos cambió el modem y ahora volamos. Ahí está Gonzalo. Vamos, Gonzalo. Hola. Bien, ahí estamos ya en el Zoom. Así nos vemos y nos escuchamos. Sí, ya estamos en el Zoom. Ahí está el profesor. Mirá, Tonicelli te está saludando. ¿Cómo andás? Espera, ¿me están escuchando yo? Te están escuchando y están viendo. No, pero por acá se puede Por hablar. acá, por acá. Ah, Sí, te escuchan. no, yo simplemente pienso que la grieta es una comodidad o una zona de confort de todos los sectores y que sirve al solo efecto de utilizarla electoralmente. Grieta cada vez la alimentan más, es la teoría de Smith sobre amigo-enemigo para el dominio del Estado, y hacen un muy buen uso de eso unos y otros. Sí. Yo lo que no me quería, porque son inocentes funcionales, por ejemplo, el colectivo feminista. Vos decís que lo utilizan. Y no te quepa duda, porque te hacen pintar una iglesia, te hacen salir a dar la cara por algún actor y no dicen nada de Alperovich, que es un senador que está acusado de violación y todas estas cosas. O sea, a mí se me ocurre que van a desprestigiar como están desprestigiando instituciones que en un momento histórico fueron absolutamente superlativas, como Madre de Plaza de Mayo, por el solo hecho de partidizarlas. A mí la grieta se me ocurre como un gran negocio, y es un negocio que muchos alimentan porque les sirve. Ahora, a la verdadera esencia de ciertas cuestiones, como la justicia, la educación o el feminismo, si vos querés, los perjudica totalmente. Porque hoy lo que han logrado es que mucha gente esté en contra del movimiento feminista. Claro. Cuando realmente sus valores son universales. ¿Quién podría estar en contra de que la mujer tiene que...? Pero ¿quién puede estar en contra de Madre de Plaza de Mayo? Nadie. Y sin embargo hay gente que cuando la nombran se enoja. Claro. Entonces la grieta para mí vino para destruir los movimientos, no para ayudarlos. Y es un negocio electoral generado hábilmente por la clase dirigente, los políticos, para poder hacer de eso un caldo de cultivo. No, al haber una grieta, necesariamente hay dos partes. No dejan lugar a los demás. O sea que ya Maquiavelo escribía de esto, digamos. Divide y vencerás. Claro. Grande Maquiavelo. Tenemos que escuchar un día de Maquiavelo, profe Félix, que a vos te gusta Maquiavelo. Hay un autor que a mí me gusta mucho y que seguramente Gonzalo conoce, que se llama Alejandro Katz, y que él es un ensayista que él hace un artículo hace algún tiempo, que a mí me parece brillante, que se llama Anatomía del Kirchnerismo. Y él dice que en verdad el gran aporte, el gran invento que le da poder al kirchnerismo es que se diferencia polarizando con otros sectores internos del propio peronismo y sobre todo con los sectores de centro-derecha y derecha argentinos, ¿no? Pero voy a volver a algo que dijo el filósofo contemporáneo Ariel Gustavo Tonicelli. Coincidimos poco, pero en esto coincidimos. Y que yo digo también, como Gustavo,
que el gran invento de la política contemporánea es hacernos pensar que son diferentes. Claro. Y realmente de acuerdo con vos, Gustavo, no sé vos qué decís, Gonzalo, pero digo que hay como pequeños maquillajes que son discursivos, pero cuando uno va a la política pública, va al plano objetivo y dice, a ver, ¿cuánta guita se puso para esto? ¿Cuánto se invirtió en aquello? Y vemos, o cuánto menos corrupción tenemos en este momento, que es lo que tanto, y por, diría yo, el caballito de batalla del macrismo, ¿no? La República, y salvemos la República, y Lilita, y qué sé yo. Entonces, no son diferentes. Tienen como ropajes diferentes, pero en el núcleo duro de su concepción de poder, les interesa lo que les afecta a ellos y el resto queda excluido. Entonces, esto es lo que nos está pasando de grave, que hay una dirigencia política ausente del dolor de los argentinos, digamos, y ahí sigo con Gonzalo, pero digamos, tenemos que tener otro tipo, a ver, no podemos decir de ninguna manera que un presidente diga que se puede adelantar en la fila porque no es ilegal, pero es ilegítimo. ¿Cómo lo vas a decir? Por favor. Entonces ahí entro en otro punto, Gonzalo, pandemia y grieta. Pandemia y grieta. Bueno, el tema de los vacunatorios que mencionás, de los vacunados VIP, es un tema que cayó dentro de la grieta y se intentó justificar de muchas maneras, pero me parece que no hay ninguna ética trascendental que permita que se den esas cuestiones. Lamentablemente en la grieta no solamente cayó el tema de los vacunados, también cayó, o sea, si hacíamos un pequeño rejunte de la grieta, primero habían sectores que decían que la grieta no existía, que la pandemia no existía, que no había enfermedad, que era un mito, después que la vacuna no servía, después que falta vacuna porque la vacuna sí sirve, y como que se empezó a politizar todo y el día de hoy llegamos a una situación, hoy no, hace unos meses estábamos en una situación donde era una cuestión casi de pertenencia ideológica el vacunarse o no. Yo escuché un montón de gente que decía que no se iba a vacunar porque la vacuna venía de Rusia. Y no solo un montón de gente, un montón de periodistas en canales muy masivos hablando de cierto acceso a la vacuna, como poniendo cierto vicio de ideología dentro de la vacuna o capacidad de control sobre el arte médico por venir de determinado país. Y en otros países sí, esta vacuna que venía, no sé, de Inglaterra, creo que había una, no, era una vacuna que sí, que estaba controlada, que estaba hecha por un país serio, entonces estaba bien. Volvemos a la dicotomía de la Guerra Fría, me pareció casi una remake de esa división de la sociedad en izquierda y derecha, pero una izquierda que no existe más, porque vamos a seguir diciendo que Rusia es un país socialista, no sé. Se llega a esa absurda discusión del acceso a la vacuna, una discusión que me parece que no tiene ningún sentido, y hoy está demostrado que no tuvo ningún sentido, porque la mayoría de la gente se vacunó Mirta Legrand, digamos, que es uno de los referentes simbólicos de la derecha argentina, y casi que lo festejó cuando salió. Entonces, me parece que esa grieta, si no se saldó, se terminó de romper. Pero cuando se parece que se está reconstruyendo algún puente, cuando se está tendiendo algún puente, como diciendo, bueno, estamos de acuerdo, hay que vacunarlos a todos, vamos a ver, surge Beatriz Arlo, surge otro que dice, no hay vacunas, entonces hay poca vacuna, bueno, tenemos que pegarle por acá, como que una posición que no es privativa de esta conceptualización del gobierno de hoy, digo, me parece que anteriormente también se daba, una posición que no es una posición constructiva, que es una posición que lo único que busca es oponerse por la oposición misma, casi la nulidad misma. ¿Y qué nos podés decir? Porque vos generaste un documento que todos apreciamos, por lo menos la gente que tiene una mirada crítica. Yo siempre digo que lo que hace bien la intendenta lo pongo a mí muy, la felicito, y lo que hace para mí mal o errada también lo marco como ciudadano, y también en esta columna como ciudadano, porque yo no ejerzo ningún cargo político, milito en un partido político, todos saben, pero no es el interés. Pero a ver, yo doy ejemplos
cuando se volcaron estos camiones de tierra en los puentes para que la gente del norte no venga al centro. 79 días sin colectivos y ahora también con un servicio de ómnibus muy deplorable, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que fue el manejo de la pandemia, cuando se diluyó, se volvió a armar el comité de crisis, y no lo marco solo a nivel local, también a nivel provincial, la falta de diálogo entre nuestros dirigentes políticos. ¿Cómo ves vos nuestros agrietamientos locales y regionales, Gonzalo? Sí, me parece que los clásicos partidos políticos han perdido su significancia, pero su significancia casi semántica, ¿no? Esos grandes ideales del radicalismo y del peronismo no se siguen manteniendo como estandartes, me parece, en las personas que tienen posiciones de poder. Si vemos acá el ejemplo que vos das bien de las barricadas que se pusieron en los puentes, que es un tema que con Flavio lo hemos hablado largamente, y con Gustavo también, es un tema, a ver, esa incapacidad del peronismo de hoy, no digo del peronismo como partido, sino de los referentes que tenemos hoy a nivel local, de ponerse en el lugar de la gente. La máxima peronista inicial son las 40 verdades y las ideas de Eva, de ponerse del lado de los descamisados, de ponerse del lado de estos cabecitas negras que no quería nadie, de los pobres, de los sectores más populares. Bueno, esa capacidad de ponerse del lado de los barrios populares, de los sectores más postergados de General Roca, no existe. No existe cuando vos ves que la dinámica, ¿cuál es? Es separarlos del centro, porque para que no bajen, por los contagios. La verdad que ahí nunca se entendió bien cuál fue la forma, pues se terminó una sociedad dividida por una renovación de lo que fue el muro de Berlín, la verdad, deplorable, que por suerte muchos vecinos nos convocamos y terminó sacándolo del municipio, y terminó dando explicaciones que no creció nadie, ¿no? Estás muteado, Félix, no te escucho. Que Flavio recordará, y Gustavo también, que yo lo dije y lo hice público en este mismo espacio, cuando dije, yo no compartí jamás la política de Carlos Soria, pero sí le reconozco a Carlos Soria que hizo todo para unir esta ciudad. Hizo los puentes, hizo las obras, abrió los espacios, y su hija pone barricadas. Entonces, esto me parece gravísimo, porque acá se sigue votando un apellido, me parece a mí, una herencia traicionada, diríamos, de alguna manera, porque el padre abre los puentes y la hija pone barricadas. Gustavo. Félix, todavía sigue votando a un muerto la gente, a Perón. Como dice Julio Bárbaro, el peronismo es un recuerdo que da voto. O sea, mirá si no van a votar un apellido. Acá el problema que tenemos nosotros, los argentinos, yo diría que los latinoamericanos en general, es que todavía creemos que hay una casta salvadora. Y esa casta salvadora salieron todos del mismo molde, son todos iguales. Carlos Soria fue uno solo. Martín Soria intentó acercarse, pero hay ciertas cuestiones que no pudo manejar. Y la hija, Emilia, es otra persona. Por más que vos te llames Soria, mañana va y te cambia el apellido y te llamás Soria. La gente vota el recuerdo. Como todavía no tenemos una cultura o una antropocultura asociada al voto, nosotros seguimos votando recuerdo. Todavía seguimos votando recuerdo. ¿Cómo puede haber un partido que se llame peronismo? Y más Gustavo, creo que el otro día decíamos, seguimos esperando el Mesías. Sí. ¿No? El hombre gris que dijo... Claro. Y te voy a decir algo. El Mesías ha fallecido. Puede llegar a resucitar. Porque si lo teníamos todavía el Carlos Danillaco, vuelve a ganar elecciones. Recordemos, en el 2003 gana las elecciones. Y en el 2007 lo fueron a tentar. Lo fueron a buscar para que ganara elecciones. Y no quiso porque no podía. Ya estaban las causas. Tenía varias causas en el bolsillo. Pero don Carlos, si llega a resucitar,
Y el Mesías, Félix. Don Carlito de Anillaco gana otra vez una elección. Bueno, gente, la verdad que bueno, nos estamos quedando sin tiempo. También los tiempos de radio son tiranos. Y sí me gustaría, Gonzalo, antes de ir a los anuncios y la frase de la semana, y voy a revelar quién dijo esta frase: si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo, que hay que ver si los profesores de historia ya lo tienen, pero lo dijo un premio Nobel de la Paz. Lo desafío a Gonzalo también, quien dijo esto: si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Pero decir entonces qué reflexión te cabe, Gonzalo. ¿Tenemos alguna salida? Vos, como un joven intelectual, un trabajador, en este caso del Poder Judicial, sindicalista, militante social, ¿vos ves algún horizonte? ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿O tenemos grieta para rato? Y con esto iríamos cerrando tu participación. Bueno, como buen militante también político que soy, mi deber es ser optimista, yo no puedo ser pesimista. Ese es un lujo que los militantes políticos no nos podemos dar. Así que para mí la grieta se puede saldar y hemos tenido ejemplos históricos de que la grieta se puede saldar. Los profesores de historia aquí no me van a dejar mentir, pero el abrazo de Perón-Balbín en su momento fue un abrazo que unificó a los demócratas detrás de un proyecto de que, sea lo que sea, la diferencia de nuestras ideas se podrían congeniar. ¿Para qué? Para un objetivo en común que fue en su momento la democracia. Duró lo que duró después de ese acto, pero incluso se llegó a pensar de la fórmula Perón-Balbín, que después terminó siendo Perón y Perón, pero se llegó a pensar en una fórmula donde los antónimos, que era el Perón, que Perón había metido preso a Balbín, y Balbín, que había conspirado contra Perón en la Libertadora, si no mal recuerdo, enemigos a muerte, se abrazaron a favor de la democracia para cerrar esa grieta. Una grieta que tenía un montón de años a ese momento. Entonces, creo que y la pueden haber... despedida que le hace Balbín cuando están en el Congreso a Perón, ¿no? Le dice: despido a un amigo, ¿no? ¿Te acordás el discurso de Balbín cuando despide a Perón? Sí, tal cual. Son momentos que me parece a mí donde la grieta se saldó. Son puentes que se van tendiendo. Me parece, como vos decías, estos problemas que son trascendentales, que son problemas que viene acarreando la sociedad argentina, tienen que saltar la grieta, como la violencia de género, como la cuestión del aborto. Si bien Gustavo decía que no, para mí sí, fueron temas que han saltado la grieta, que han caído en viejas costumbres, pero que han saltado la grieta. Si bien podemos elaborar, a ver, un mapa de cómo votaron los senadores y los diputados, podemos ver ciertos sectores más conservadores, pero casi geográficamente situados, no respondiendo al partido. Yo particularmente considero que hay caminos. El camino me parece a mí que es el empoderamiento del ciudadano a través de estos gestos. Digamos, yo agradezco siempre el espacio que los profes me dan para poder opinar, para poder traer otras opiniones. Y como dice siempre, los chicos dicen: el micrófono en este programa lo tienen todos, con respeto, con cuidados, diciendo lo que pensamos, sin agredirnos. Entonces me parece que el primer punto es poder empezar a pacificar las redes, a pacificar los medios, poder escucharnos, poder construir diálogo, que es lo que hoy no falta. Lo dijo Gonzalo Barbero, no, porque Gonzalo, o lo dijo Feli, no, pues Feli. Entonces poder empezar a tomar distancia de alguna manera de esa cuestión finita, reduccionista, y poder escuchar a las personas y sus ideas. Bueno, el piso, no sé si están ahí muchachos, quieren aportar algo, quieren preguntar algo, así vamos cerrando. Estamos cerrando la fórmula, quién va a ir como intendente, quién va a ir a los diferentes tipos de
de secretarías. ¿No? Estamos todos armaditos acá. Así que estamos viendo a ver qué alianza hacemos. Recién llamó Pichetto, que anda buscando un partido porque ayer, como dijo usted, profesor, ayer se pegó un tiro en las patas, ¿no? Sí. Ayer se mandó en... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ayer se mandó en contra del... Dice, no hay que tener, el que tenga más de 2 hijos no se le paga la UH. 2 millones de votos menos. Sí. Claro, ¿viste? No, bueno, aparece el Pichetto, aparece otra gente. Así que la verdad que es un tema largo este. Pero bueno, tenemos acá dos especialistas que nos han ilumbrado hoy, nos han llenado de perspectivas. Han llegado unos mensajes, ¿no? Obviamente, un mensaje, ¿por qué cortaron tanto? Le decimos, bueno, fue Fabertel. No fue corte, fue grieta. Fue la grieta, porque es la grieta, ahí tenés. Así fue que, la bueno, grieta. Claro. Así que bueno, Gonzalo, dale. Largamos, presentamos el próximo Gonzalo, sábado. Tu despedida, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan controversial y creo que lo pudimos llevar bastante bien con las intervenciones tuyas, Félix, que me parecieron muy interesantes todas. Y está bueno, y felicito este programa, que no lo he hecho público nunca, pero felicito que se traten estos temas, que se trate la historia de este revisionismo crítico que da lugar a esas otras perspectivas, ¿no? Una historia desde el oficialismo, que eso lo sabemos todos, está todos los días en los diarios. Tenemos que buscar la historia que no se escribió, la historia que está ahí en el inframundo, en el barro, como decía Marx, hay que estar en el barro de la historia y en el barro de la filosofía, ¿no? Por eso, y bueno, muy agradecido. Gonzalo Barbero, ya prácticamente el título ahí se está horneando. Tendremos en breve un sociólogo que ya está haciendo parte de su trabajo cotidiano, opinar, intervenir, involucrarse. Te felicito, Gonzalo, por tu involucramiento y por tu ejemplo, como un joven que va y se para en una audiencia pública y dice: yo esto comparto, yo esto no, y hace su aporte a la democracia. Muchas gracias, Gonzalo Barbero. Y ahí estamos entonces ya entrando en el próximo sábado, ¿no? Pero primero digo que fue Gandhi. No, pero lo íbamos a decir nosotros. Fue Gandhi el que dijo eso: si quieres cambiar al mundo, primero cámbiate a ti mismo. Exacto. Y va la frase de la semana que viene. Dale. Dice así. Anotamos por otro que lo dije yo. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo Torincelli? ¿Usted da fe de eso, profe? Sí. Bueno, la frase es esta: feliz es el tiempo en que se puede decir lo que se siente y sentir lo que se quiere. ¡Upa! Ahí nos mataste, Feliz es el tiempo en que se puede decir lo que se quiere y sentir lo que se quiere y querer lo que se siente. Entonces, la próxima semana acabo me arrojo, como así, con aprendiendo la historia, me arrojo a los brazos de la vida, el destino. El destino me ha dado un hermano, José Luis Bustos, que yo quiero que la audiencia conozca. Mi hermano y yo también tenemos una enfermedad hereditaria que se llama diastonía muscular. Y me parece una buena oportunidad difundir en qué consiste esta enfermedad, cómo ataca al organismo silenciosamente y que además es muy poca conocida. Mi hermano estuvo 36 años en una silla de ruedas y hoy camina. Entonces, es un resiliente, es un militante. Me gustaría engalanar mi espacio con el aporte de mi amado hermano, que cumplió años hace muy poco, que ha luchado toda su vida, como mi madre, como mi otro hermano, como mi sobrina, y que cuente un poco su historia y que traiga a la audiencia las luchas a veces que hay que dar para ser una persona viva. Y sé que toca de cerca mucho esto, pero son luchadores, son resilientes, y me gustaría que la audiencia lo conozca y valore a este valiente que ha luchado de los 6 años de edad, 36 años, en una silla de ruedas, y hoy camina.
y que mi padre lo ha visto caminar, mi abuela lo ha visto caminar, y hemos llorado todo el día que él se levantó de esa silla de ruedas. Entonces, próximo sábado, una persona muy especial, José Luis Bustos, saliendo desde Colonias Unidas, Chaco, el pueblo que me vio nacer. Gente, muchísimas gracias por Gonzalo, Daniel, Nestales, Flavio, Gustavo. Como digo siempre, la vida cotidiana, la historia y sociedad, un debate, debe ser una tarea que los ciudadanos empecemos a incorporar como agenda de todos los días, a ver qué pasó, dónde estoy, hacia dónde voy, y no olvidemos que siempre podemos aprender de la historia. Y good show, muchas gracias, buen fin de semana, están haciendo el fuego atrás acá, así que los espero. Bueno. Un abrazo muy grande a mi amigo Gonzalo, a los amigos del piso, y entonces, sábado que viene, un abrazo, amigo. José Luis Bustos, hablando de resiliencia. Excelente. Acaba de pasar el profesor Félix Bustos. Un abrazo a Gonzalo Barbero, que escucha siempre los sábados a la mañana del programa, opina, tira, bombardea, nos prende fuego el piso y después se va, obviamente. No, si le pone el pecho a las balas. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros hoy. Gracias, profe. Y el próximo sábado entonces estaremos comunicándonos con el Chaco, ¿no? Aquella tierra mítica, se podría decir. Así que vamos a ir a una pausa ahora en esto Aprendiendo la Historia y después volvemos con el último bloque y ya nos estaríamos yendo, ¿sí? Vamos a una pausa y ahora volvemos con Aprendiendo la Historia. Bueno, excelente. Gonzalo, seguimos en contacto, ¿eh? ¿Cómo no? No te pierdas. Nos vemos. ¿Vos todo bien? Me escuchás siempre, tirá, opiná y bueno, y andar armando el partido político, así ya nos vamos sumando, ¿viste? Porque ya están las elecciones cerca. Vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias por invitarme y siempre lo sigo. Dale, un abrazo. nos vemos. Chao, chao. Chao.